Hola, ¿qué tal? Es un placer estar junto a ustedes en nuestro canal de YouTube, como hacemos habitualmente. Una reflexión, ¿no? Con referencia a dos temas que creo que han marcado la agenda macro, me refiero a lo macro, en los últimos tiempos, que han cambiado el rumbo de lo que pensaba la mayoría de la gente, o una parte importante de la gente. Voy a hablar de Nacional y voy a hablar de Peñarol. Con referencia al tema nacional, yo creo que Flavio Persman, con Bairo a la cabeza, en lo que refiere a las elecciones de Nacional, yo creo que mucha gente sorprendió definitivamente, algunos no, y me refiero, por ejemplo, a unos cuantos oyentes de La Voz del Fútbol que estuvieron siempre observando lo que pasaba en las encuestas que hacíamos, y desde el comienzo Flavio arrancó arriba. Y digo Flavio porque ha sido el alma, obviamente, de estas elecciones en Nacional. Ricardo Bairo se sumó después y lo hizo muy bien para lo que es ese grupo, pero lo cierto que Flavio fue al frente, absolutamente, y eso lo sabemos todos. Está yendo al frente con la parte más importante que a Nacional le interesa en esta parte del año, que es el tema de los pases. Yo creo que mucha gente pensaba que era muy difícil y complicado que De Curnex perdiera las elecciones. Más allá de que había un club que, y que hay un club que en este momento está hundido económicamente. Nacional está hundido económicamente cuando se pensaba que Curnex podía sacarlo adelante a través de la gestión. De una gestión que fue eh, evidentemente raro, porque reitero, hay mucha gente que lo considera un fenómeno de parte de lo que implica la gestión que puede hacer de Curnex. Que muchos puedan argumentar que él sacó a Nacional de una situación complicada, que fue de alguna forma tratando de equilibrar a Nacional. Sí, pero lo cierto es que Nacional debe en el entorno de los 40 millones de dólares. Eso no se lo saca nadie. Nacional deportivamente le ha ido muy mal en el último tiempo, a pesar de que Lasarte hizo un trabajo muy interesante con todo lo que ya sabemos en cuanto a lo que significó, por ejemplo, la muerte de Juan Izquierdo, la lamentable muerte de Juan Izquierdo. Pero deportivamente Nacional se ha equivocado en varios aspectos. En, por ejemplo, en que los jugadores más importantes que tuvo Nacional, o por lo menos de mayor cartel en la segunda parte del año, llegaron a destiempo. El Diente López y Sebastián Coates. Pero sacar a De Curnex de Nacional no era fácil. Y yo creo que el hincha de Peñarol sabe también que, eh, que Flavio Perchman es una persona inteligente, es un hombre capaz, vivo, eh, sagaz, que tiene conocimiento de esto del fútbol. Y yo me he encontrado con muchos hinchas de Peñarol que no querían que Flavio ganara las elecciones en Nacional. Y yo creo que eso fue un punto de partida. En la interna de Nacional hay algunos que pensaban que Flavio no iba a ganar las elecciones y los dejó así, perplejos, ¿no? Con cierto estupor, puedo llegar a decir, de que eh, no ganara de Curnex, que tuvo ese paso de situaciones en el último tramo que de alguna forma yo creo que lo elevaron en lo que uno pensaba desde, reitero, las encuestas que uno hacía en las voces del fútbol, por más que todos los que votaban no eran socios, pero yo creo que marcaba un perfil importante de lo que podía pasar en las elecciones de Nacional y pasó, y que el manotazo que tuvo en el último tiempo de Curnex fue el tema de Carrasco, y la ida a las voces del fútbol televisión yo creo que marcó un hecho significativo y que le sumó votos a De Curnex. Pero Flavio ganó las elecciones y hoy por hoy está tratando de hacer desde su lugar lo mejor que ha podido. Que se le han caído alguna situación. Lo de Alario todavía está vigente a esta hora de lo que estoy dialogando yo, está vigente. Hace una cantidad de días que se dice que está arreglado con estudiantes, que se acerca, que esto, que el otro, y sin embargo no ha arreglado definitivamente, no ha sido presentado. Como se decía que River se llevaba a Leo Fernández y en definitiva Leo Fernández se queda en Peñarol. Ese es un tema. Yo creo que lo de Flavio desorientó a unos cuantos haber ganado las elecciones el Nacional.
Ese es un tema del cual yo quería plantear. El otro tema es, a raíz de la situación esta de Leo Fernández que se queda en Peñarol, que hay todo tipo de lecturas. La lectura positiva y las lecturas negativas. Y las lecturas que, si bien no son tan negativas, pero sí son parcializadas de acuerdo al concepto que cada uno de ustedes tengan de Ignacio Rubio, el presidente de Peñarol. El que lo ve positivo, ve todo positivo. Dice, Peñarol hizo un esfuerzo, Peñarol va a hacer un esfuerzo a través de lo que va a pagar en esta ficha por el 80%. Peñarol se la jugó, Peñarol hizo lo que tenía que hacer, Peñarol le ganó a River la pulseada, eh, el jugador está contento quedándose en Peñarol, el jugador fue muy importante para que se tomara esta decisión final por parte del Toluca, dándole la derecha a Peñarol. Eh, Hay una cantidad de cosas positivas que se dan en este ámbito y ese es el lado positivo. Y después tenés el otro lado, el lado negativo de la gente que evidentemente le busca otro tipo de lecturas. Por ejemplo, decir, Nacho Rubio, ¿qué hizo acá? ¿Jugó más por Nacho Rubio el hecho de hacer el esfuerzo que por dejar a Leo Fernández? Porque en este momento la situación que se da favorece al actual presidente Peñarol. Y lo primero que dice todo el mundo, dice, bueno, ya Nacho ganó la próxima elección, por más que hay un tema reglamentario allí que hay que solucionar de forma definitiva en Peñarol para que Nacho, supongamos, sea presidente de Peñarol nuevamente, o sea vice de repente, pero que esté allí. Algunos dicen, él jugó para Nacho Rubio. Otros dicen, ¿el jugador vale 7 millones de dólares? ¿Vale realmente? ¿Cuántos otros equipos, y acá tiene algo de cabida este pensamiento de algunas personas, cuántos equipos pagarían 7 millones de dólares por Leo Fernández? Tiene algo de cabida, porque hay que decir la verdad, no llovieron las ofertas. Lo de River fue lo más importante, lo concreto, lo directo. Y después hubieron algunos sondeos que no finalizaron con una propuesta final para el equipo del Toluca. Entonces, algunos dicen, ¿vale realmente 7 millones de dólares? Y después están los otros, que dicen, o personas que también piensan al respecto, de si valió la pena, y si valió la pena va a darse esa respuesta si el jugador responde en Peñarol. Si el jugador termina siendo una figura de la cual, en definitiva, merezca hacer ese gran esfuerzo, porque también se hace un esfuerzo a nivel de lo que tiene que ver con el sueldo mensual del futbolista, que es histórico. Todo lo que pasa con Leo Fernández en el momento es histórico. Esta compra de la ficha al 80% es histórico. El sueldo del futbolista es histórico. Lo que ha hecho el jugador en Peñarol, hay que decir la verdad, es histórico. Los pasos que dio con Peñarol de ganar el campeonato con puntaje récord, con la Copa Libertadores que se hizo, ha sido histórico. Esto hay que decirlo. Pero yo creo que hay unas cuantas personas que esperan que no le vaya, y siendo hincha de Peñarol, y siento esto lo palpito. Lo siento que del otro lado que alguien, que algunas personas eh, no quieren que le vaya bien, porque siguen de alguna forma pensando que Nacho Rubio es quien arrancó la directiva de Peñarol cuando fue elegido presidente. Siguen pensando que es ese mismo Nacho Rubio que en su momento comenzó siendo presidente y que tenía seguramente una cantidad de desconocimiento de lo que iba a pasarle en este ambiente del fútbol, que es complicadísimo. Y yo creo que hoy por hoy no es el mismo Rubio que arrancó, que comenzó, no es aquel Rubio que le ganó las elecciones a Damiani, inclusive que hizo que la segunda elección Damiani no se presentara a las elecciones, porque Damiani hizo encuestas con el peso que tenía Damiani.
en Peñarol que ha tenido, en Peñarol el apellido mismo, ya lo que la gestión que hizo el padre y la gestión que hizo Juan Pedro, que también tuvo una cantidad de años y de repente no pudo ganar todo lo que él quería. Sí, construyó el estadio de Peñarol que ha sido muy significativo para la institución, que está logrando en este último tiempo, con esta campaña, por ejemplo, el estadio tener una mística, el estadio tener su propia historia. Y vuelvo a lo de Rubio. Rubio no es el mismo que arrancó en Peñarol. Y unos cuantos les cuesta reconocer que Rubio ha crecido en su gestión como presidente de Peñarol. Y este año la lectura que uno hace, y yo no soy ni hincha de Rubio ni contra Rubio, pero uno hace de afuera lo que dice es, Rubio se tiró, digamos, se puede decir, contra Nacho Alonso, desde el punto de vista, por ejemplo, de los arbitrajes, desde el punto de vista de ser, de alguna forma, líder de la Unión de Clubes. Y Peñarol tuvo en contra varias cosas. Peñarol sin tener integrantes dentro del Ejecutivo, por ejemplo, porque ni siquiera este último tiempo ha tenido a Gastón Tealdi, que estaba allí integrando el Ejecutivo, ni teniendo personas dentro mismo de lo que significa la AUF, logró ganar el campeonato. Eh, Estoy seguro que para el Ejecutivo era mucho más interesante que Nacional fuera campeón, porque Nacional ha sido apoyado por el Ejecutivo. Nacional le apoya al Ejecutivo. Entonces, hay gente que sigue sin querer reconocer que Rubio ha hecho una gestión interesante y hasta distinta de este punto de vista de procurar quedarse con el futbolista Leo Fernández, esta apuesta que es impresionante y absolutamente impactante de alto impacto para nuestro medio. Siguen sin reconocer eso. Siguen algunos buscándole el pelo al huevo. Y algunos sin intención de que le vaya bien a Rubio. Los de Nacional es normal, y el resto es normal que pretendan que a Rubio no le vaya bien. Pero está raro el tema, está raro. Él se la jugó acá, Sainz, esta figura consular de toda esta situación, consular, determinante absolutamente, y se la jugó. Que Leo Fernández se quede en Peñarol, pagarle un sueldo histórico, obviamente gasta por encima de lo que ganaba Bengochea en su momento, son tiempos diferentes, pero esto que pasa con Leo Fernández es histórico. Los dos hechos que han desequilibrado a mucha gente son que Flavio Persman haya ganado las elecciones en Nacional, que hay unos cuantos esperaban, reitero, que de Curnex siguiera al Frente Nacional, y la otra es este crecimiento que me parece que como dirigente ha tenido el actual presidente de Peñarol, que les molesta a mucha gente, es así. Y no solo a los contras de Peñarol, sino a algunos hinchas propiamente de Peñarol y hasta de la interna de Peñarol, que, reitero, siguen pensando que Rubio es aquel que arrancó que ganó las elecciones en primera instancia y que arrancó sin conocimiento de mucha cosa, del devenir que tiene el fútbol, que es muy, muy potente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y reitero, el día lunes estaríamos volviendo a las voces del fútbol junto a ustedes para desarrollar mucho más de todo esto que está pasando por estos días. Suscríbete a nuestro canal y ponele like. Un abrazo para todos, que pasen bien.